La historia de Emma Reyes no comienza con un certificado de bautismo, sino con el sonido de una cerradura girando. En 1919, Bogotá era una ciudad de aduanas y frío perpetuo, una capital que se esforzaba por parecerse a París mientras sus calles se llenaban de niños que el destino había olvidado. Emma nació en el anonimato de un cuarto, sin ventanas, bajo el cuidado de una mujer, a la que llamaba la señora María, que no era su madre, pero sí su carcelera y su único nexo con el mundo. Emma no recordaba caricias, recordaba el hambre. Junto a su hermana Elena y un niño llamado El Piojo, cuya existencia se desvanecería pronto en la bruma de la tragedia, Emma aprendió que la vida era una esfera circular. En la calle Cuarta, el mundo se reducía a un bacinete que debían vaciar y a la oscuridad de un encierro, que solo se rompía cuando la señora María decidía que era hora de partir. La cronología de Emma es una geografía del despojo. De Bogotá a Guateque, y de allí a los caminos de herradura. El abandono se formaliza cuando la figura materna, esa sombra esquiva que nunca terminó de cuajar en amor, decide dejarlas en la estación de tren. Es 1923. El humo de la locomotora marca el fin de la infancia, si es que alguna vez hubo una. Emma y Elena son entregadas al convento de María Auxiliadora en Bogotá. Las dos pequeñas fueron recibidas como hijas del pecado por no tener papás y tampoco haber sido bautizadas, lo que dio pie para que las monjas las sometieran a trabajos forzados y agresiones de todo tipo. Adicional a esto, Emma y Elena solo aprendieron a limpiar y a rezar. Allí, el tiempo se detiene y se vuelve gris. Emma Reyes entra en un mundo donde el nombre se pierde y se convierte en un número, en una mano, que borda, en una rodilla que se dobla sobre el suelo frío. En el convento, Emma descubre la paradoja de la fe y la crueldad. Los documentos y sus posteriores cartas a Germán Arciniegas relatan una educación basada en el silencio y el trabajo manual extenuante. Emma no aprendió a leer ni a escribir, aprendió a abordar la opulencia de la iglesia mientras sus propios dedos sangraban. Eran 150 niñas invisibles. Emma era la encargada de las tareas más duras, pero fue allí, entre los hilos de seda y las agujas, donde su ojo empezó a entender la composición, el color y la paciencia del artesano. El convento no era un refugio, era una fábrica de olvido. Sin embargo, Emma poseía una chispa de resistencia, una curiosidad feroz que la hacía mirar por las rendijas del portón hacia la calle, hacia ese afuera, que le estaba prohibido. La década de los 30 está envuelta para Emma con un acto de audacia que define el resto de su vida. No hay un documento oficial que registre la hora, pero sí el mito que ella misma construyó con la verdad de los que no tienen nada que perder. A los 19 años, sin saber leer, sin conocer el valor del dinero y con el mundo como una página en blanco, Emma Reyes encuentra una llave olvidada. No huyó para buscar un destino, huyó para reclamar su derecho a existir. Salió a la calle con el mismo vestido de tela burda que usó durante 15 años y se perdió en la multitud de una Colombia que empezaba a despertar a la modernidad. La geografía del hambre y el asombro. Cuando Emma Reyes cruzó el umbral del convento entre el 1934 y 1935, no era una mujer, era un espectro de 15 años, con manos de bordadora y mente de analfabeta. El mundo exterior no fue una alfombra roja, sino un bofetón de realidad. El guión nos sitúa en las carreteras de Sudamérica. Emma se convierte en una polizona de la existencia. Sus primeros años de libertad son un borrón de caminos polvorientos. Los documentos y sus testimonios orales sugieren una travesía que al menos se diría cautivadora pero confusa. En sus primeros años de libertad trabajó en un hotel donde visitantes relevantes a nivel nacional enseñan a leer y escribir. Con aproximadamente 18 años tiempo después, se transforma en locutora de radio, viaja en camiones de carga, duerme en plazas de mercado y se mezcla con los desposeídos. En este tramo, el relato adquiere un tono de realismo descarnado. Se sabe es que Emma conoció a su padre en una anecdótica noche de tragos cuando hablaba con un señor que, por casualidad, la resultó presentando con quien sería su padre. No obstante, el padre de Emma la recibió con cierto desdén, como cuando a uno le toca enfrentar lo que lleva años evitando, le dijo a Emma que la podía ayudar a conseguir trabajo como empleada de servicio. Oferta que Emma rechazó sin pensarlo 2 veces, pues sabía muy bien que lo suyo era el arte. Emma descubre que su falta de educación formal es una cadena, pero su capacidad de observación es una herramienta de supervivencia. Aprende a leer las señales de las nubes antes que las letras de los libros. Los distintos testimonios de esta época la describen como una joven despierta y muy hábil con una imaginación desbordada a la hora de crear. Hacia mediados de la década de los 40, se dice que durante este tiempo llegó a vender cajas de emulsión de Scott para costearse el camino. Travesía por Sudamérica. Su viaje la llevó por varios países, donde continuó desempeñando trabajos sencillos mientras su curiosidad por el mundo crecía. Ecuador, Perú y Bolivia. Pasó por estos países, realizando trabajos manuales y oficios varios. Paraguay, vivió en este país, junto al escritor caldense Guillermo Botero Gutiérrez. En esta etapa de su vida, enfrentó tragedias personales, como la pérdida de un hijo, que falleció en Paraguay y el padecimiento de una infección grave conocida como leishmaniasis. Uruguay también tuvo una estancia en este país, donde se menciona que contrajo matrimonio por con Guillermo Botero. El destino, esa fuerza magnética que siempre la empujó hacia los márgenes, vertigos la lleva a Buenos Aires. La capital argentina es, en ese momento, el faro cultural del sur. Es aquí donde el pintor argentino Álvaro Medina le regaló unos lienzos y con ellos empezó a pintar las plazas y mercados de su viaje. Además ocurre el milagro laico de su vida. Emma no llega a las galerías por la puerta principal, sino por el taller. Trabaja lo que puede, pero sus ojos se fijan en el movimiento de los pinceles. Según los registros biográficos, es en esta ciudad donde Emma Reyes comienza a pintar de manera casi instintiva. No hay academia que la respalde, solo la memoria de los colores que imaginaba mientras bordaba manteles litúrgicos en el encierro. Sus primeras obras son toscas, vibrantes, cargadas de una urgencia por decir lo que el silencio le había arrebatado. Emma ya no es la niña que huía, es una mujer que empieza a ser reconocida en los círculos bohemios. En 1947 gana una beca, un hecho documentado que marca su primer hito internacional para estudiar en la Academia Lotte en París, pero antes, su estancia en Paraguay y su paso por México son fundamentales. Es en este periodo donde se produce el encuentro que cambiaría su percepción del arte como herramienta política. Conoce a Diego Rivera. El muralismo mexicano, con su escala monumental y su compromiso con el dolor del pueblo, resuena en las costuras de la memoria de Emma. Rivera ve en ella algo que los académicos no tienen, una conexión primaria con la tierra y el trauma. No es una pintora de salón, es una pintora de entraña. Tras la Segunda Guerra Mundial haber terminado, Europa es un cementerio de glorias pasadas que intenta reconstruirse. Emma Reyes, con un pasaporte que apenas acredita su existencia y una maleta llena de bocetos de monstruos y niños con ojos de abismo, se embarca hacia Francia. En el puerto, mientras el barco se aleja de las costas americanas, Emma siente que finalmente ha dejado de ser la niña de la basílica. Sin embargo, lleva consigo el convento, el hambre y el polvo de los caminos.
Lo que sigue ya no es solo supervivencia, es la conquista de la vanguardia europea por una mujer, que aprendió a leer a los 20 años, pero que siempre supo descifrar el alma de los objetos. Ella, una mujer que si algo tenía claro, iba a ser tan libre como ella quisiera, se montó al barco sin su esposo. Ya en el barco, la artista no tenía con qué costear el viaje, motivo por el que decidió hablar con el capitán del barco, le contó que ella era pintora, que si le gustaba le podía pintar la cubierta del barco con brocha gorda, a cambio de costear su viaje, el cual no lograría culminar por los materiales tóxicos que estaba utilizando para la pintura, por lo cual tuvo que ser llevada a la enfermería del barco donde conoce al que sería su esposo en un futuro. Al llegar, París no era una fiesta, era un esqueleto de ciudad, que intentaba recuperar el aliento tras la ocupación. Emma Reyes llega con el estigma de la periferia y la fuerza de los sobrevivientes. Se instala en un pequeño estudio, cargando con un analfabetismo idiomático funcional que todavía le pesa más que sus maletas. Pero Emma tiene una ventaja, sus ojos no están viciados por la teoría. Se inscribe en la academia de André Lotte. El cubismo y la disciplina del maestro francés intentan domesticar su trazo, pero Emma es indómita. Mientras Lotte habla de geometría y proporción, Emma pinta con la memoria de los bordados del convento y la ferocidad de los paisajes americanos. Es en este periodo donde Emma finalmente aprende el idioma de forma fluida. Lo hace por necesidad, para no quedar fuera de las tertulias donde se decide el futuro del arte. La palabra escrita deja de ser una enemiga para convertirse en el puente que la unirá, años después, con Germán Arciniegas. Hacia finales de los años 40, la obra de Emma empieza a poblarse de seres híbridos. No son retratos, son exorcismos. Sus cuadros muestran figuras que parecen plantas, raíces que parecen manos, niños con miradas que interrogan al espectador. La crítica europea, acostumbrada a la sofisticación del surrealismo, se estremece ante la brutalidad honesta de la colombiana. En 1949, realiza su primera exposición individual en la Galería Kléber de París. La prensa parisina empieza a hablar de una fuerza de la naturaleza que viene de los Andes. Emma no busca la belleza, busca la verdad del dolor que ha sido destilado. La década de los 50 marca su tránsito hacia Italia. Roma le ofrece una luz distinta, una que no oculta las sombras, sino que las exalta. Allí, Emma se vincula con la vanguardia italiana y empieza a experimentar con materiales y texturas. Su vida social se expande, conoce a intelectuales, poetas y cineastas. Sin embargo, Emma mantiene una distancia aristocrática con su propio origen. Nadie sospecha que esa mujer elegante y de conversación filosa pasó su infancia vaciando basílicos en una habitación sin luz. Es en esta época cuando empieza a gestarse su identidad como la gran dama de la pintura colombiana en el exterior. A pesar de su éxito en Europa, su cordón umbilical con América Latina sigue intacto. Su obra se vuelve más matérica, más táctil. Ya no solo pinta lo que ve, sino lo que siente al tocar la tierra. Hacia 1960, Emma Reyes ya es un nombre respetado en los catálogos internacionales. Ha expuesto en Washington, Roma, París y Ciudad de México. Pero hay un vacío que el éxito no llena. Es el inicio de su correspondencia más profunda con su tierra natal. Aunque vive fuera, Emma empieza a ser una figura de consulta para los artistas jóvenes que llegan a Europa. Con el paso de los años, la originalidad autodidacta de las obras de Reyes la fueron haciendo una artista de peso, que se codeaba con sectores intelectuales donde se encontraban personajes de la talla de Jean Paul Sastre, Pierpaolo Pasolini y Elsa Morante. De tal modo, la artista bogotana se convirtió en un referente para todos en el gremio de artistas, no solo colombianos, sino también a nivel internacional. Ejemplo de ello, en su momento, fue el artista Fernando Botero, uno de sus pupilos más relevantes. Su estudio se convierte en una embajada informal. París en los años 60 es el epicentro de un torbellino intelectual. Emma Reyes ya no es una aprendiz, es una anfitriona. Su estudio en la Rue de L. West se convierte en un territorio neutral y sagrado. Por allí desfilan figuras como Gabriel García Márquez, Fernando Botero y fundamentalmente Germán Arciniegas. De igual manera y por un breve periodo de tiempo, se radicó en Israel en donde presentó sus obras en el Bezalel National Museum de Jerusalén y en los museos de arte moderno de Haifa y Tel Aviv. En 1962 regresó a Francia, se casó con el médico francés Jean Perromat y se radicó definitivamente allí hasta su muerte el 12 de julio de 2003. Fue allí en donde más se reconocieron sus obras, sobresaliendo los 6 paneles murales que decoran la escuela normal y la biblioteca de Perideus, ciudad en la que se radicaría casi permanentemente. Emma cocina para sus amigos, escucha sus ambiciones y mientras ellos discuten sobre el boom latinoamericano, ella sigue pintando sus monstruos. Es una mujer que habita el presente con elegancia, pero cuyos cuadros siguen anclados en una memoria que no da tregua. La prensa internacional la reconoce, pero ella guarda un secreto, todavía siente que las palabras no le alcanzan para explicar quién es. Es 1969. Tras una charla con Arciniegas, surge el reto. Él, asombrado por la capacidad narrativa de Emma al contar sus anécdotas de infancia, la insta a escribir. Emma se resiste, el trauma de su analfabetismo temprano aún proyecta sombras sobre su confianza. Sin embargo, decide empezar. No escribe un libro, escribe cartas. Emma escribe desde París hacia Bogotá. En estas cartas, despojada de pretensiones literarias, nace una de las prosas más potentes de la literatura colombiana. Narra el bacinete, la caca del niño que pioje, la frialdad de la señora, María y el polvo de los caminos. Arciniegas queda tan impactado que decide que esas cartas deben ser preservadas. Emma le impone una condición, que no se publiquen mientras ella viva. La escritura es, para ella, una forma de limpieza, no de fama. A finales de los 70, el ruido de París comienza a cansarla. Emma busca el silencio de la provincia francesa y se establece en Perideus, en la región de Dordogne. El guión muestra este cambio de atmósfera, del asfalto parisino al verde húmedo y los castillos de tierra. En Perideus, Emma encuentra una paz extraña. Se vuelve una figura local, la pintora colombiana que camina por el mercado con su corte de reina desterrada. Su pintura en este periodo se vuelve más orgánica. Los documentos de la época muestran que su producción artística no disminuye, al contrario, se vuelve más reflexiva. Empieza a pintar naturalezas que parecen anatomías humanas, plantas que sangran y cielos que tienen la densidad del lodo. A pesar de su retiro físico, su influencia en Colombia crece. Sus visitas esporádicas al país son eventos culturales. Se encuentra con intelectuales de la talla de Álvaro Mutis y se convierte en una voz ética dentro del arte. La niña que no tenía nombre ahora es consultada por los ministros de cultura. Sin embargo, Emma mantiene su esencia. En las entrevistas documentadas de estos años, se percibe una mujer que no se deja deslumbrar por el éxito. Hay una frase que resuena en sus escritos: yo no soy un artista, soy un accidente. Esa humildad, mezclada con una voluntad de hierro, es lo que el guión busca transmitir en este cierre de bloque. Emma ha logrado lo imposible, que su dolor no sea una carga, sino una obra de arte. En la década de los 80, la casa de Emma, en Perideus, deja de ser un simple refugio para convertirse en un centro de peregrinación. Documentos y testimonios de amigos que la visitaron en esta época describen a una Emma generosa pero tajante. Su pintura ha evolucionado, los monstruos de sus primeros años en París han dado paso a una exploración casi botánica del color. Pinta flores que parecen órganos expuestos, naturalezas muertas que vibran con una vida inquietante.
En Colombia, su nombre se pronuncia con una mezcla de respeto y misterio. Es la artista que se fue para ser libre, pero que nunca dejó de pintar el polvo de Guateque. Mientras el mundo del arte colombiano intenta descifrar sus lienzos, un pequeño grupo de intelectuales custodia el secreto más grande de Emma, el fajo de cartas enviadas a Germán Arciniegas. Emma sigue escribiendo esporádicamente, puliendo los recuerdos del convento, no con el afán de un literato, sino con la precisión de un cirujano. En estas cartas, publicadas solo póstumamente pero escritas en el silencio de Perigeus, Emma logra algo que pocos artistas consiguen: despojar al trauma de todo sentimentalismo. No hay autocompasión en su relato, solo una observación cruda de la crueldad humana. Esta honestidad brutal es lo que define su madurez. A pesar de su aislamiento, Emma no es ajena a la tragedia de su país. Los años 80 y 90 son tiempos de fuego en Colombia. Emma, desde la distancia, se convierte en una voz crítica. Su correspondencia muestra una preocupación constante por los jóvenes artistas colombianos que llegan a Europa huyendo de la violencia o la falta de oportunidades. Ella los recibe, les da de comer, les enseña que el arte es, ante todo, una forma de resistencia moral. Los documentos periodísticos de la época recogen sus visitas a Bogotá, donde es recibida como una figura mítica. Sin embargo, ella siempre regresa a Francia. Hacia mediados de los 90, la salud de Emma empieza a dar señales de desgaste, pero su voluntad permanece intacta. El guión se enfoca aquí en su proceso creativo tardío. Sus cuadros se vuelven más grandes, más ambiciosos. Hay una urgencia en su pincelada. Ya no busca el reconocimiento de las galerías, sino la resolución de un conflicto interno que ha durado 7 décadas. Emma sabe que el tiempo se agota. Empieza a organizar sus asuntos, a decidir qué será de su obra. Mantiene una relación epistolar fluida con instituciones colombianas, asegurándose de que su legado artístico regrese a la tierra donde nació su dolor, pero donde también nació su asombro. A finales de los años 90, la vida de Emma en Perigeus adquiere una cualidad etérea. Emma, ya octogenaria, sigue siendo una mujer de una elegancia feroz. Aunque el cuerpo flaquea, su voz no ha perdido el filo. Sigue pintando, pero ahora sus pinceladas son más esenciales, casi abstractas. Es el periodo en que el artista se desprende de la forma, para buscar la vibración pura del color. En las cartas que envía en este periodo, se percibe una aceptación del ciclo final. Ya no hay lucha contra el pasado, hay una integración absoluta. Emma es la niña del bacinete, la joven polizona, la pintora de París y la anciana de Perigeus, todo en un solo trazo. La vida baja el ritmo. La luz de la mañana entra por los ventanales de su estudio en Francia. Es el 12 de julio de 2003. Emma Reyes fallece en Burdeos, lejos geográficamente de Colombia, pero habitada por ella hasta el último suspiro. Los obituarios en la prensa francesa hablan de la pérdida de una maestra del expresionismo latinoamericano. En Colombia, la noticia golpea los círculos culturales con la fuerza de un rayo. Pero hay algo que queda pendiente. En una caja, custodiada por el tiempo y la palabra empeñada, reposan las cartas. El pacto de silencio que Emma le exigió a Germán Arciniegas, quien había muerto pocos años antes, se traslada a su familia. El guión sugiere este momento de transición. El mundo conoce a la pintora, pero está a punto de descubrir a la escritora que cambiará la historia de la literatura colombiana. Años después de su muerte, siguiendo su voluntad póstuma, se publican las 23 cartas enviadas a Arciniegas. El impacto es inmediato. El libro, titulado Memoria por correspondencia, no es solo un éxito editorial, es un fenómeno sociológico. La crítica queda atónita ante la pureza de su prosa. Sin haber pasado por la academia literaria, Emma Reyes ofrece una lección de narrativa, como contar el horror sin adjetivos, como retratar la miseria sin victimismo. El guión muestra el eco de estas palabras en las nuevas generaciones de lectores colombianos, que, por primera vez, ven la historia de su país, la exclusión, el abandono estatal y clerical a través de los ojos de una niña que nunca aprendió a odiar. Emma Reyes ha logrado el retorno definitivo. Ya no es una extranjera en Francia, ni una olvidada en Bogotá. Se ha convertido en un símbolo de la resiliencia humana.